Estamos en el laboratorio de portadores ópticos. ¿Cuál es el trabajo que realizáis aquí, José Luis? Básicamente realizamos dos labores. En primer lugar, especificamos cuáles son los parámetros y los valores de los parámetros que se deben estudiar en los elementos que vayamos a incluir en la red de fibra óptica. Y en segundo lugar, comprobamos que los elementos que nos traen a homologar cumplen con estas especificaciones. ¿Cómo viaja la luz a través de una fibra? Bueno, podemos explicar la transmisión de luz a través de una fibra óptica por el fenómeno físico de reflexión total. Ocurre siempre que la luz intenta pasar de un medio como el agua o la zona dopada de una fibra óptica a otro medio de menor índice de refracción como pueda ser el aire o el revestimiento, el material que recubre la zona dopada de una fibra óptica. Para entenderlo, pensemos en lo que ocurre cuando sumergidos en una piscina intentamos ver un objeto que está en el exterior. Si ese objeto está lejos de nosotros, no llegamos a verlo. En cambio, si está justo encima de donde nosotros estamos sumergidos, sí que conseguimos verlo. Se debe a que en el primer caso, los rayos de luz que intentan salir de la piscina inciden en la superficie de separación entre el agua y el aire muy planos, de manera que rebotan en esa superficie y no llegan a salir. Pues bueno, en la fibra óptica ocurre lo mismo. La luz que se está propagando por la zona dopada rebota contra las paredes del revestimiento y no sale de la zona dopada. Entonces, ¿cómo mandamos información? Porque de eso es lo que se trata, ¿no? Pues bueno, lo que hacemos es inyectar en la fibra óptica unos impulsos de luz que llevan codificada una señal. Estos impulsos tienen una cierta anchura y una cierta forma, y se trata de que en su viaje por la fibra óptica sufran las menores modificaciones posibles. Y básicamente, ¿cuáles son estas modificaciones? Pues en primer lugar, estos impulsos se atenúan, pierden energía. Y en segundo lugar, estos impulsos se pueden ensanchar e incluso llegan a mezclarse unos impulsos con otros. Ocurre lo que llamamos un fenómeno de dispersión. Y este fenómeno es debido a que cada uno de estos impulsos está formado por muchas longitudes de onda diferentes, muchos colores diferentes. Y cada uno de estos colores viaja por la fibra a una velocidad diferente. Además, en un cierto tipo de fibras ópticas, en las fibras ópticas multimodo, cada parte de impulso sigue una trayectoria diferente dentro de la fibra y esto contribuye aún más a que el impulso se ensanche. En definitiva, es igual que si en un desfile tenemos dos agrupaciones de coches perfectamente formadas, pero cada uno de los coches viaja a una velocidad diferente y siguiendo trayectorias diferentes. Lógicamente, a los 10 metros de desfile se van a ver deshecho esas dos formaciones y se van a ver mezclado unas con otras. Sí. ¿Y cuántos tipos de fibras existen? Pues básicamente encontramos dos tipos de fibras, la fibra óptica de plástico y la fibra óptica de sílice. Y dentro de la fibra óptica de sílice también hay otros dos tipos, las fibras ópticas monomodo y las fibras ópticas multimodo. Las fibras ópticas monomodo se caracterizan por tener una zona dopada muy estrecha, de manera que únicamente entra un rayo de luz que solo se puede propagar siguiendo una única trayectoria. En cambio, en las fibras multimodo, esa zona dopada es mucho más ancha, de manera que se pueden propagar simultáneamente muchos rayos de luz. Es lo mismo que si consideramos una carretera de un solo carril, donde solo podemos avanzar con nuestro coche siguiendo ese carril, o bien una autopista de 3 carriles, donde podemos avanzar cruzándonos de un carril a otro, siguiendo multitud de trayectorias diferentes. En telecomunicaciones, ¿cuál es la que más se utiliza? Pues la que más utilizamos es la monomodo, y precisamente porque en la multimodo son posibles varias trayectorias diferentes para los rayos de luz. Como te he contado al hablar de la dispersión, esto lo que hace es que los impulsos de luz se ensanchen. Está claro que los rayos de luz que viajan en zigzag necesitan más tiempo para recorrer una misma distancia que los rayos de luz que avanzan en línea recta. El único inconveniente que tienen las fibras monomodo es que al ser mucho más estrecha la zona dopada, la zona útil de la fibra, por así decirlo, a la hora de enfrentar fibras tenemos que trabajar con una mayor precisión, mucha más precisión. Cuando se hace una instalación, ¿se elige la longitud exacta de la fibra o bien se hace por tramos, en trocitos? Bueno, realmente eso sería muy difícil y muy complicado, tirar una ruta de 100 kilómetros de fibra. Lo que se hace es instalar tramos de, por ejemplo, en un tendido terrestre no más de 2 o 3 kilómetros. Y posteriormente estos tramos se empalman o se conectan entre sí para conseguir mayores distancias. ¿Y qué métodos existen para conectar las fibras ópticas? Pues bueno, a la hora de enfrentar dos fibras ópticas podemos elegir entre dos métodos.
podemos realizar una unión permanente, un empalme, o bien podemos realizar una unión que pueda ser hecha y deshecha tantas veces como queramos. Si elegimos en el empalme, pues vamos a encontrar empalmes mecánicos y empalmes de fusión. Los empalmes mecánicos son unos receptáculos donde nosotros introducimos las fibras perfectamente cortadas y posteriormente fijamos con un mecanismo que llevan incorporado estas fibras. En cambio, en los empalmes de fusión realmente lo que hacemos es unir las dos fibras soldándolas. Aplicamos un arco eléctrico en las dos fibras que las funde y las junta, de manera que tú miras una fibra, un empalme, y no notas que existe, que hay ahí un empalme a simple vista. ¿Qué otros componentes se utilizan habitualmente en las redes de fibra óptica? Bueno, pues claramente no solo hay fibras y conectores, tenemos también filtros, que son unos elementos que nos permiten dejar pasar solo un tipo de luz, solo un color y no otro. Tenemos también acopladores divisores que dividen la señal en 2, 4, 8, etcétera, señales exactamente iguales, y estos, por ejemplo, son muy útiles en el caso de una red de televisión por cable, porque de una señal consigues 8 o 16 o las que quieras. También hay multiplexadores en longitud de onda, que lo que hacen es separar señales que tienen diferente longitud de onda. Tenemos también amplificadores ópticos, conmutadores, en fin, infinidad.